Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rosanetti, por tener la gentileza de estar aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Al contrario, gracias por tu invitación. Oye, hacer refinería, a ver, Ajá. hacer una refinería me doy cuenta que no es así como en Chile, nuestra gorda, ¿no? Como No, 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 hacemos en México. El definitivamente asunto es muy complicado, ¿ah? lo es, lo es. De acuerdo a, vamos a decirlo así, a las declaraciones de la Secretaría de Energía, finalmente están puestas ahí 17 plantas de proceso. 17 plantas de 17 proceso. plantas de proceso. Es un proceso sin duda complejo. Tú partes de una molécula, digamos, de petróleo, vamos a decirlo así, compleja. Si le pido al auditorio Sí. que imagine el petróleo, este líquido viscoso, pesado. Acá además en México, por sus características, tenemos un petróleo muy pesado y debe de quedar convertido, pues espero también para que el auditorio alguna vez haya visto cómo es físicamente la gasolina. Es, vamos a decirlo así, muchísimo menos densa, es un líquido mucho menos complicado. Entonces, pasar de eso, del petróleo, para que al final quede convertido en la gasolina, es un proceso complejo. Hay que, digamos, hay que hacer varias cosas en espacios bastante amplios y además las dimensiones de esta refinería, 340,000 barriles, pues es una refinería de muy buen tamaño y por lo tanto pues exige inversiones y plantas, insisto, muy complejas. Pero a mí me gustaría empezar retomando un poquito lo que se leía de parte de Sergio Sarmiento. Esta refinería llama muchísimo la atención su opacidad, la opacidad con la que se ha manejado desde el día uno. Esta refinería fue, digamos, no obtuvo un registro, como en estricto sentido marca la ley hacendaria, para hacer un proyecto de infraestructura que iba a requerir la asignación de un presupuesto federal, es decir, del dinero de los mexicanos. En estricto sentido tenía que haberlo hecho porque es un proyecto de infraestructura. Sin embargo, evitaron toda el registro, que es algo, digamos, que exigía la presentación de un estudio que demostrara que era un proyecto que le iba a traer un beneficio a los mexicanos. Es un estudio amplio y que, digamos, la manera en que Hacienda empezó a transferir dinero fue cuando se autorizó que el dinero se hiciera como si se estuviera invirtiendo en un activo financiero, se los pongo así, en CETES. Para el Estado mexicano, la refinería de Dos Bocas es en realidad una inversión financiera y así es como empezó a bajar el dinero. Al no existir un registro como proyecto, insisto, como lo que es infraestructura, no hay una transparencia suficiente en la asignación, en el ejercicio del presupuesto. Entonces, es muy complicado tratar de armar un rompecabezas que nos permita entender como mexicanos cómo se ha invertido nuestro dinero. Sabemos por algunos documentos que hay por ahí que hasta el momento, incluyendo lo que teóricamente se iba a invertir en 2022, no sabemos si eso es lo que se va a invertir o se va a invertir más. Dos Bocas ya iba en 10,200, 10,500 millones de dólares ejercidos. Y con ese número vimos el viernes pasado los videos. Esa es la forma en que este gobierno entiende la rendición de cuentas. Nos pasan unos videos y lo que vemos es una, insisto, sí, es una, vamos a decirlo así, la disposición de un montón de plantas, algunas de ellas claramente muy complejas, en una instalación que a todas luces también no está terminada. Entonces, sabemos hoy, insisto, más o menos, que con lo que hay ya gastamos como 10,500 millones de dólares. No tenemos un solo reporte, uno solo, que nos permita, oficial, que nos permita identificar cuál es el grado de avance de la refinería, qué le falta, y por lo tanto, ¿cuánto dinero y tiempo hace falta para terminar la construcción? Una vez terminada la construcción, empieza el periodo de pruebas. ¿Qué se ve en los videos que, insisto, para mí resulta extraordinariamente difícil de entender?
que uno tenga que sentarse y pasar de manera en velocidad lenta los videos para más o menos ubicar cuál es el estado físico de esa obra. Pero lo que se ve, insisto, es que las plantas, que insisto, de esta instalación tan compleja, no parecen estar ya listas para estar interconectadas entre sí. El petróleo, pues, entra y sufre una serie de procesos, digamos, que van desde dejarlo reposar hasta finalmente procesarlo, meterlo a destilación, y luego a la coker y a la hidrodesulfuradora, etcétera, etcétera. No parece. Lo primero que tendría que tener lista una refinería que está lista para las pruebas es, digamos, pues ya no tener esas varillas, esas grúas tan grandes y evidenciar, digamos, que la planta ya está interconectada, lista para empezar a recibir, digamos, las primeras cantidades de petróleo y empezar a probar si todos los sistemas operativos de esa refinería están operando de manera coordinada como deben de hacerlo, si todo el personal que va a operar tiene ya la información, los manuales, sabe de manera precisa qué va a hacer. Es decir, físicamente lo que parece es que la construcción no ha sido terminada. Y si no ha sido terminada, no pueden empezar las pruebas. ¿Cuánto duran las pruebas de una instalación tan compleja? Más o menos un año. ¿Un año? Más o menos un año, porque hay que ver el tamaño de monstruo que es, ¿no? Pero un año desde un año que de ya pruebas. están conectadas todas las plantas de los Exactamente. procesos y se empieza a ver ensayo y error, ¿no? Exactamente, es que es eso. Hasta que finalmente ya puedes decir, bueno, ahora sí, vengan el volumen, digamos, serio sí. exactamente, vamos a operar esto a la Ahora máxima sí, velocidad que se pueda. Pero insisto, para mí lo más grave es que a todas luces no está la construcción terminada. Entonces, ¿dónde está el reporte oficial? Que nos deje saber, como mexicanos, cuánto falta, qué le falta, cuáles son las actividades específicas que le faltan para terminar la construcción. Y por lo tanto, ¿cuánto dinero más hace falta? Y pues sí, claro, ¿cuánto tiempo? Ese es, digamos, lo que estamos viendo en Dos Bocas. Oye, a ver, déjame hacerte unas preguntas que a lo mejor no están directamente vinculadas con Dos Bocas. ¿Desde hace cuándo no se construyen refinerías en el mundo? Mira, en el mundo todavía se están construyendo algunas refinerías, sobre todo China, por ejemplo. Sin embargo, la orientación de estas refinerías no es precisamente la gasolina, sino la industria petroquímica. ¿Son los plásticos sofisticados? Sin duda, es por ahí por donde va el mundo. Ahora bien, digamos, lo que han sufrido en las últimas décadas, o la inversión que han sufrido en las últimas décadas, las refinerías que procesan petróleo para obtener gasolina, están orientadas fundamentalmente a mantener un estado del arte, es decir, a que la eficiencia de esas refinerías aumente. ¿A qué me refiero? Lo voy a poner un ejemplo específico. Se trata de obtener más productos que tengan mejor precio, como gasolina y diésel, y menos desperdicio, como es el combustóleo. Una refinería en Texas produce en promedio 1% de combustóleo. ¿Por qué? Porque el combustóleo, insisto, es un desperdicio. Tiene un valor en el mercado, sí, pero es un valor menor al del petróleo. Nadie quiere producir algo que vale menos que tu materia prima. ¿Para qué le inviertes ahí? Bueno, insisto, el 1% en Houston. En México, nuestras refinerías producen las 6, digamos, porque la otra pues ni siquiera la vamos a contar, todavía no produce nada, pero va a ser una refinería moderna, eso sí está claro. Nuestras 6 refinerías producen en promedio 30% de combustible. O sea, ahí estamos 30 perdiendo, veces, ¿no? 30, exactamente. ¿Qué pasa cuando tú un tercio de toda tu materia prima la echas a perder? Pues pierdes dinero. Y eso se ve en los números de Pemex cada trimestre. A pesar de cómo están los precios,
las refinerías siguen perdiendo. ¿Cuál era, desde mi punto de vista entonces, la lógica que debía aplicar si ya querías invertir en refinerías? Nada más antes decir, es cierto que en México se dejó de invertir en las refinerías mucho tiempo, sí, sí es cierto, pero hay que entender las razones. Y la fundamental es porque vivimos durante décadas un precio regulado. El gobierno, Hacienda te decía a cómo tenía, le decía a Pemex, tu gasolina, el litro de gasolina lo vas a vender a 10 pesos. Oye, es que a mí producirlo me cuesta más a 10 pesos. ¿Qué pasaba? Entonces, pues, ¿quién invierte en un negocio que pierde y pierde y pierde dinero? No tenía mayor sentido. Llega este gobierno y se encuentra con la enorme oportunidad que implicó el haber acabado con los subsidios, el haber liberado los precios. Ahora sí, se trataba de competir en un contexto en donde, digamos, pues todo el mundo podía participar. Era evidente que una refinería que, insisto, perdía dinero porque producía el 30%, no estaba a ese nivel de competencia. En otras actividades quizás sí, pero las refinerías no. Y este gobierno, que desde hace décadas, digamos, no este gobierno, sino personas que gobiernan ahora, que llevaban décadas diciendo es mejor refinar que exportar, llegan e intentan refinar sin invertir en las refinerías que perdían. Decidieron hacer otra. La lógica, a mí me parece más elemental, era ¿por qué no arreglas las que ya tienes para que dejen de perder dinero? Y déjame darles este dato que desde mi punto de vista pues es contundente. Dos Bocas tiene una capacidad de 340,000 barriles, puede procesar 340,000 barriles. Nuestras refinerías tienen capacidad en conjunto para procesar 1.6 millones de barriles de petróleo al día, pero echan a perder un tercio del mismo. Si se hubiera invertido para modernizar esas 6 refinerías, doy un dato que manejaba Pemex el sexenio pasado. Pemex decía, con 8,000 millones de dólares, yo dejo las 6 refinerías como nuevas. Vamos a darlo por hecho. Vamos a darlo por hecho. Si hubiéramos invertido 8,000 millones de dólares en esas 6 refinerías y reducimos el 30% de petróleo, eso significaba ganar en capacidad de refinación 480,000 barriles de petróleo. Es decir, 1.4 veces la capacidad de Dos Bocas. Ojo, 1.4 veces. Con la mitad del dinero que parece que nos va a costar. Sin daño ecológico. Porque Dos Bocas, para ser construida, destruyó un manglar que la naturaleza invirtió miles de millones de años para producirlo. Es absolutamente irrecuperable ese daño ecológico. E insisto, pues procurando dejar de perder. Otra cosa importantísima, lo que se llama el Sistema Nacional de Refinación es el conjunto de ductos, plantas, demás, que fue diseñado para aprovechar las 6 refinerías. De pronto llega una 7ª que es un chipote, no está interconectada. Esa es otra bronca, ¿verdad? Entonces, otra inversión. Por supuesto, y de eso nadie habla. ¿Por dónde llega el petróleo? Nos dicen en el video, de verdad, es lo que yo considero un insulto a la inteligencia. Ahí va a estar el video, miren, ahí está el petróleo, ahí están las plantas, de ahí va a venir. No, uno no habla de eso. Uno habla de la interconexión con el sistema y con la forma en que el producto terminado va a salir. Porque, insisto, los ductos, esos que roban, por cierto, sí, pues no, o sea, en ese sistema no estaba contemplado Dos Bocas. Entonces, insisto, de haberse querido invertir 8,000 millones de dólares en las actuales, hubiéramos tenido más capacidad de refinación, puesta en operación pues inmediata, porque ya estaban operando, y sin impacto ecológico, además de poder utilizar
todos los ductos y plantas de almacenamiento que ya tenemos como mexicanos. Oye, Rosana, una pregunta más. Dime, Sí. que en este momento no hay refinerías que se vendan Sí, claro. a nivel mundial. A ver, en el mundo, y sobre todo en los países con alta liquidez, como son los Estados Unidos, todo se vende siempre, todo se vende. En una industria que además está replanteándose, como Shell, como BP, que están o Chevron, la que me digan internacional grande, todo el mundo se está replanteando sus inversiones. Así fue como compraron Deer Park. Si Deer Park nos costó, pues vamos a decir, entre 1/10 y 1/8 de lo que nos va a costar 2 bocas. Sí. En realidad son 10 porque muy caras. 2 bocas con la misma capacidad. Y resulta que sí se vale importar gasolina, porque lo que produzca Deer Park es importado. Sí, por Si supuesto. resulta que sí se valía importar, pues ¿por qué no se compraron unas 2 o 3 más? Nos hubiera salido muchísimo más barato que esto, y de todas maneras contaba para lo que ellos llaman la autosuficiencia, que no vamos a alcanzar, incluyendo 2 bocas. Oye, tendremos que seguir este asunto. Nos comunicamos contigo para ver si mañana le damos otra vueltecita al tema, Con mucho porque gusto. hay muchas cosas que no se dicen, sobre Ujú. todo en este gobierno, las cosas que no le gustan. Por ejemplo, esto de la interconexión. Sí. Va a ser una bronca. Meter el petróleo, procesarlo ya es otra bronca, y después sacarlo de ahí es otra bronca. Sí, porque tampoco está contemplada la infraestructura necesaria. Entonces, si es por carretera, no hay carretera que aguante el paso de todas esas No, bueno, pipas y el costo, ¿no?, de una pipa. no, bueno. A ver, ojalá tengas tiempo mañana otra vez a la misma hora y nos echamos una segunda vuelta. Con mucho gusto, encantada, Eduardo. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié finanzas y regulación, maestría en finanzas también. Pero llevo muchos años trabajando en el sector y he ¿No te han aprendido invitado a Dos muchísimo. Bocas? No, reconozco que solo Sí. la vi por el video, sí. No, ni te van a invitar, ¿eh? No, yo creo que no me veo ahí. Para que digas, eso está mal, ¿de dónde, y eso qué es? ¿De dónde sacaron eso? ¿Eso qué es? Es un ¿Cuánto chipote. costó? ¿Es Sí. cuánto costó? A ver, dime cuánto costó. No, bueno, nunca esperes una invitación del gobierno a visitar Dos No, no la Bocas. espero, no la espero. Bueno, Sí, regresamos. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente que estés con aquí mucho con gusto. nosotros.